Listo. Bueno, esta es nuestra primera clase del semestre de Imagenología 1. Yo soy la doctora Marcela Veloso, docente. Yo soy médico tratante, imagenóloga del Hospital Luis Bernaza. Al momento me desempeño con la modalidad a distancia, tanto en el hospital como en la parte docente. Sin embargo, pues tenemos la disponibilidad del acceso a imágenes y eso nos va a ser muy útil durante estas clases virtuales. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a revisar durante este ciclo? De manera resumida, tenemos dos parciales. Estos parciales van a ser el primero, en el cual vamos a ver todo lo concerniente a tórax, y en el segundo parcial, todo lo que corresponda al sistema digestivo, a la parte abdominal. ¿Cómo serán evaluados ustedes? Pues durante todas las clases vamos a estudiar capítulo a capítulo. Yo les voy a hacer llegar un pequeño sílabus, un sílabus realmente que yo utilizo para mis estudiantes, que es un poquito diferente al sílabus original de la cátedra, porque yo utilizo un texto, que ya ustedes lo pueden ver en la plataforma, que es el texto de Fundamentos de Imagenología de William Hern. En ese texto nosotros tenemos por capítulos los diferentes temas que veremos durante las clases, y con ello pues vamos a tener una guía para poder estudiar clase a clase. Para el control de este estudio clase a clase habrán evaluaciones que pueden ser orales o pueden ser escritas durante todo el parcial. No solamente va a haber una prueba que sea nuestra nota única, sino que de manera que estudiemos de manera constante, pues van a haber estas evaluaciones periódicas que pueden ser clase a clase, o puede ser que pase una clase u otra. Sin embargo, siempre debemos estar preparados. Ahora sí, por favor, me ayudan encendiendo todas sus cámaras, que eso es una regla, ¿sí? Importante durante esta cátedra. Sobre todo, recordemos que al no tener el contacto que solíamos tener cuando las clases eran presenciales, ¿verdad? Ahora, aún más, cuando no nos podemos ver, al menos veámonos las caras y conozcámonos un poco, ¿verdad? Podemos de alguna manera interactuar en algo cuando estamos en este tipo de actividades virtuales. Entonces voy a iniciar con la lista de hoy. Vamos a ver, estamos con el grupo 4, ¿verdad? Uh-huh. Sí, doctora. Bueno, entonces, Thais Andrade. Buenas tardes, doctora. Presente. Miguel Arteaga. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Brian Baque. Presente. Presente. Romina Carrión. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Cedeño. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. María Gracia Ceballos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. Perdón, María Gracia. Keila Chan. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Keila. David Cortés. David. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sheila Cruz. Presente, doctora. Lisbeth Domínguez. Presente, doctora. Listo. Kinan Durango. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Chen, discúlpame, no sé cuál es el nombre, creo que es Chen o Mei. Fong Fai. Para que me corrija y de ahí lo digo bien en las siguientes clases. Fong Fai, Vera, Mei, Chen, Clara. Bueno, no está, así que seguiré diciéndolo mal hasta que ella me corrija. Alan Gancino. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Génesis García. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Génesis. Alison Guadalupe. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Boris Herrera. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Brian Maya. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Susan Mendieta. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adamari Merino. Presente, doctora.
Joana Moreira. Thais Palacios. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Esther Paye. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ariana Pazmiño. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Karen Peralta. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Brian Pilco. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Annie Pinargote. Buenas tardes, doctora. Presente. Stalin Rey. Presente, doctora. Buenas tardes. Perdón si me pasé por alto. Fernanda Camba. ¿Sí la nombré o no? Bueno, te puse presente de todas formas, disculpa. Nombra. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Nayeli Riofrío. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Shanara Rivas. Presente, doctora. Buenas tardes. Caro Serrano. Presente, doctora. Buenas tardes. Vamos a ver. Carelis Urgiles, perdón. Buenas tardes, doctora. Presente. Alexander Vega. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Brandon Ventimilla. Presente, doctora. Buenas tardes. Listo. Bueno, creo que solo me faltaría Brian Baque. ¿Está Brian? No, no está Brian. Sí, aquí estoy. Ya, Brian, ok. Listo, ya tienes presente. Me falta Mei Chen. Con 5. No está Mei Chen. Y me falta Giovanna Moreira. Giovanna tampoco está presente. Bueno, entonces podemos continuar. Hoy día, 1 de junio. Entonces tenemos asistencia de todos excepto de Mei Chen Fon Fai, Giovanna Moreira. Y serían solo ellas dos. Ok. Bueno, vamos a admitir 2 estudiantes que se desconectaron. Muy bien. Bueno, entonces, continuando con la introducción de esta clase, otra de las dudas que suelen tener mis estudiantes, ¿verdad?, es cómo van a ser evaluados. La evaluación en imágenes es vital, no solamente hacerla de manera teórica, sino de manera práctica. ¿Cómo es la práctica en imagenología? Pues vamos a ver imágenes y va a ser necesario que ustedes las describan, esas imágenes. Obviamente, pues las imágenes van a ser revisadas durante las clases de tal manera que ustedes van a tener la facilidad y capacidad de poderlo hacer. Sí, ese es el objetivo fundamental, es que ustedes puedan ver una imagen de todo lo que hemos revisado y ustedes sean capaces de poderla identificar. En cuanto a cómo tenemos establecido el curso de esta cátedra, pues yo soy partidaria de explicar la clase. Es decir, que en esta cátedra yo tengo preparadas las clases y las voy a exponer para ustedes durante cada una de las clases. Esto de aquí, pues, ciertamente puede ser un método que para ustedes de pronto facilite un poco, ¿verdad? Porque en muchas de las cátedras, la manera en la cual se llevan las clases es a través de seminarios que ustedes mismos preparan, ¿verdad? Pero como esa materia para ustedes es nueva, pienso yo que lo más adecuado es que ustedes se les explique. Entonces, a través de este método, lo que sí se necesita para que ustedes tengan una mayor comprensión es que haya un estudio de la materia, ¿sí? Prestarle mucha atención a la explicación, ¿verdad? Siempre tener las cámaras encendidas, interactuar con lo que se está explicando, porque por mí no es ningún problema que ustedes, si tienen alguna duda, la digan durante la clase, porque quizás si esperamos al final, de pronto ya nos olvidamos y pasa por alto. A veces esas dudas que se preguntan en clase son útiles para todos, porque de repente no todos tienen esa facilidad de pronto expresarse, de pronto son un poquito más introvertidos, entonces a través de esas preguntas que se hacen, para quienes tienen una mayor fluidez de pronto o no les da vergüenza, pues todos los demás aprenden. Entonces, nuestra clase del día de hoy, vamos a iniciar, déjenme compartir la pantalla, ustedes me confirman por favor si estoy compartiendo para que todos la puedan ver. Creo que sí estamos compartiendo, vamos a darle inicio. Sí, creo que todos me pueden seguir ahorita con la presentación. Estoy viendo correcto, ¿verdad? Sí estamos con la presentación. Muy bien.
Bueno, entonces el tema del día de hoy va a ser la introducción de las modalidades de imagen. ¿Qué les puedo explicar respecto a la imagenología? En tiempos anteriores, la imagenología se la denominaba radiología. Incluso la cátedra que se impartía en los inicios de la Universidad de Guayaquil tenía el nombre de radiología cuando veíamos bajo modalidad anual. ¿Por qué radiología? Porque los rayos X pues, fueron el inicio de esta especialidad. Sin embargo, con el tiempo, con el advenimiento de nueva tecnología, tenemos otros tipos de modalidad de imagen que no conllevan utilizar únicamente rayos X. Entonces ustedes han escuchado de pronto que existen las ecografías o ultrasonido, que también es una modalidad de imagen y no utiliza rayos X, o también la actualmente muy conocida, ¿verdad? Resonancia magnética, que también es otra modalidad de diagnóstico por imagen, pero que no conlleva la utilización de rayos X. Entonces, por ello, el nombre más adecuado que hemos visto durante el tiempo que se utiliza esta especialidad sería idealmente establecerlo como una especialidad en la cual se involucran todas estas metodologías y por tanto se llama imagenología, ¿sí? Que incluye todas las modalidades de imagen con las cuales nosotros podemos hacer un diagnóstico, que es lo principal. Entonces vamos a ir viendo durante esta clase una breve reseña respecto a estas modalidades de imagen de las cuales yo les voy a hablar de manera muy detallada durante todo este semestre y seguramente pues van a ver mucho más de aquello durante su siguiente semestre en Imagen 2. Entonces siempre es bueno hacer una pequeña introducción respecto a la historia de la radiología, y la radiología nace con este personaje que es Wilhelm Röntgen. Röntgen fue un físico alemán, muy estudioso, un catedrático importantísimo, quien trabajó mucho en su laboratorio, era un hombre de muchos proyectos y de muchas investigaciones. Durante este largo periodo de evaluación de sus diferentes experimentos, él logra un hito histórico en la medicina, porque realmente esto hace un cambio radical en cómo se llevaba el diagnóstico de los pacientes, y es a través de este descubrimiento de los rayos X, que es a partir del día 8 de noviembre del año 1895, fíjense que ya son más de 100 años del descubrimiento de los rayos X, cuando inicia de manera muy rápida el desarrollo de esta especialidad que nace en un principio con el descubrimiento de los rayos X. Si ustedes se fijan en esta fecha, ustedes en 8 de noviembre, es la fecha en la cual nosotros también celebramos, todos los médicos imagenólogos, radiólogos, celebramos nuestra especialidad debido a que establecemos como una fecha importante, la que la relacionamos con el inicio de la especialidad. Entonces el día del radiólogo también es el día en que se descubrieron los rayos X, que es el 8 de noviembre. Aquí, para resumir muchísimo, si ustedes van a textos de radiología, van a ver que hay capítulos completos respecto al descubrimiento de los rayos X y una larga explicación de los eventos físicos, y realmente no es mi objetivo que entremos mucho a detalle respecto al tema de la parte física. Sin embargo, suele ser importante establecer un cierto conocimiento básico respecto al descubrimiento, y lo que podemos resumir en cuanto a lo que se llevó a cabo dentro del laboratorio de Röntgen durante su tiempo experimental, tenemos principalmente tres objetos con los cuales se da este descubrimiento. Si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos aquí en la parte principal, tenemos este tubo de vidrio, es como una botella de vidrio. Estos tubos de vidrio son tubos al vacío, que en aquel tiempo, donde Röntgen hizo este descubrimiento y muchos otros científicos desarrollaron muchísimos otros descubrimientos más con los cuales hoy día nosotros contamos, que de pronto ya no les damos el valor o la importancia que tuvieron en su momento. Entonces aquí él estudiaba el comportamiento de electrones, de una energía que la producía. Si ustedes ven estos dos cables corresponden a a electrodos, que le transmiten energía eléctrica que es transmitida en este motor. Sí, lo que él estudiaba principalmente es que la energía eléctrica que se inducía dentro de este tubo, cómo se comportaba. Eso era lo que él quería visualizar,
porque obviamente él no empezó a hacer este experimento pensando encontrar los rayos X. Este hallazgo lo logró a través de mucho tiempo de experimentación con el tubo al vacío. Él lo único que él quería es saber la especificación. Creo que por ahí un micrófono encendido. Entonces, ¿en qué nos quedamos aquí para continuar? Que hay una energía que se estudiaba dentro de ese tubo y es lo que él estaba estudiando. Coincidencialmente, dentro de esta habitación había una placa fotográfica que ya existía en esa época, y Röntgen notó que las placas fotográficas se velaban o cambiaban cuando él encendía este motor que transmitía energía eléctrica al tubo, y entonces él quiso probar. Si ven que él tiene una cartulina en las manos, es un cartón negro. Él quería ver si al cubrir el tubo, la energía o la luz que se generaba adentro no salía, y esto evitaba que las placas se cambien o se velen. Entonces él hizo esto, cubrió el tubo, y de igual manera, a pesar de que lo cubrió, las placas se cambiaron, se velaron, estas placas fotográficas. Por tanto, él notó que la energía que se producía dentro de este tubo no era igual a lo conocido, que era la luz visible o cualquier otro tipo de energía. Este tipo de energía que él estaba estudiando era una energía que tenía una particularidad: era capaz de atravesar tejidos, de atravesar cuerpos. Entonces, esta observación él la empezó a estudiar a detalle, y es a través de esta evaluación que pudo descubrir a este nuevo tipo de energía o de radiación que ahora nosotros utilizamos para el diagnóstico por imágenes. Entonces, ¿qué observó Röntgen? Entonces, lo que yo les decía, había una placa fotográfica. En ese caso, para ser más precisos, lo que había era una pantalla, ¿verdad? De material fluorescente, que es un material que podía brillar, esta pantalla estaba distante, más de 1 metro de distancia de este tubo de vidrio, que sería en lo que nosotros representamos el tubo de rayos X, que tenía rayos catódicos, una especie de radiación de electrones, y esto empezó a brillar. Esto es lo que él pudo constatar, y a pesar de que él tapaba con el tubo, con el cartón negro, igual había esta fluorescencia al encender este motor que generaba la radiación. Entonces, como repitió varias veces el experimento, pudo determinar, como les dije en la imagen de la explicación, que esta radiación o esta energía era muy penetrante, pero no era visible. Fíjense que el hecho de ser invisible fue una de las causas por las cuales hubieron muchos efectos adversos durante la obtención de imágenes en un principio, cuando se descubrieron los rayos X. ¿Por qué se denominan rayos X? Recuerden todos en aquellos días en los cuales ustedes estudiaban matemáticas o física, cuando ustedes tenían que encontrar, ¿verdad?, una respuesta, les decían X, ¿verdad?, aquello que delimitaba o representaba lo desconocido. Y como hasta aquel momento este tipo de radiación no era conocida, entonces Röntgen tuvo la idea de denominarlos a esta radiación o a esta energía rayos X, porque eran rayos desconocidos. En sus múltiples observaciones y experimentaciones de los rayos X, él pudo hacer experimentos con diferentes materiales en su laboratorio, y pudo observar, dentro de las observaciones que tuvo, que el plomo, este material pesado que ustedes lo conocen, pues tenía la particularidad de que era un tipo de material que no podía ser atravesado por los rayos X. ¿Por qué? Por su alta densidad, por su alta dureza o densidad. Entonces, él pudo después determinar que no solamente era útil, ¿verdad?, hacer este tipo de experimentación con materiales inertes de su laboratorio, sino que quiso hacerlo, esto de aquí fue algo que él hizo más allá de lo que tenía pensado en un principio, ¿verdad?, porque él no era biólogo, era físico, pero tuvo la idea de que si esto podía atravesar materiales inertes, ¿qué ocurriría si experimentaba con este tipo de energía o radiación en el cuerpo humano? Entonces, para poder establecer qué ocurriría, entonces él le pidió a su esposa
quien era quien lo acompañaba durante durante estos experimentos. Cabe recalcar que estos experimentos no eran cuestiones de un día para otro, o sea, son experimentaciones que quizás duraban meses, en los cuales inclusive relatan algunos textos que él hasta dormía en su laboratorio con el fin de poder lograr establecer más hallazgos, más observaciones respecto a lo que él estaba investigando. Entonces, bueno, decide utilizar a su esposa como conejillo de indias y decide hacerle una radiografía, que sería la primera que se realizó en el cuerpo humano, a su esposa, y le dijo, bueno, pon la mano en esta película para ver qué ocurre. Y efectivamente, después de una exposición que fue de aproximadamente 15 minutos, según se conoce, se obtuvo esta imagen donde todos aquí podemos ver que claramente podemos visualizar las falanges, ¿verdad? Las estructuras óseas de la mano, e incluso podemos ver algo extraño fuera de las estructuras óseas y el contorno que nos dan los tejidos blandos de la mano. También vemos que en su dedo anular se observa una estructura que tiene una forma redonda y que pareciera corresponder a un anillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos de pronto indagar respecto a esta imagen o que nos llame la atención? Estamos hablando de que tuvo un tiempo de exposición de aproximadamente 15 minutos. Entonces, pregunto, quien quiera participar, ¿alguno de ustedes se ha realizado alguna vez una radiografía o ha visto que se realiza una radiografía en algún familiar o amigo? Si alguien dice sí, entonces que me diga el tiempo que le tomó que le hagan la radiografía. Yo, doctora, Ya, ¿qué tipo de radiografía te realizaron? de la muñeca. De la muñeca. ¿Y cuánto tiempo tomó esa radiografía, Karen? Me tomó como 15 a 20 minutos más o menos. La radiografía. Yo te digo, no te digo el tiempo que esperaste, que pasaste, que te cambiaste, no, sino en el momento que te dijeron, pon la mano aquí, y el licenciado que te atendió te dijo, está lista, así, en el momento que él tomó la imagen. Eso fue rápido, fue en 5 minutos más o menos. Ni siquiera te digo, Karen. Eso toma segundos, tal cual como cuando ustedes toman una foto con su teléfono. Así es una radiografía, es cuestión de segundos. Quizás lo que obviamente los tiempos que demoran son el tiempo que el paciente ingresa, le ponen todos sus datos, se genera pues un pase a la sala, se cambia de ropa. Bueno, obviamente eso sí va a tomar un tiempito, pero no es tan rápido. Pero en todo caso, la toma de la imagen en la actualidad es en cuestión de segundos, hablando de radiografías. ¿Por qué lo hacemos de manera tan breve? Porque a menor exposición vamos a tener una menor radiación a la cual vamos a exponer al paciente. Y vamos a hablar de por qué es necesario limitar la cantidad de radiación que reciba el paciente. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos de poder distinguir o responder, ya que somos estudiantes de Imagenología 1, es saber qué son los rayos X, ¿verdad? Tenemos que poderlo conceptualizar de una manera clara y sin embargo, de pronto un poco complejo para nosotros porque estamos viendo unos ciertos conceptos físicos que no nos deben desalentar porque no vamos a hablar mucho de física, sino más bien es una introducción para nosotros poder comprender el por qué se produce una imagen en una radiografía. Entonces, los rayos X, ¿qué son? Son un tipo de radiación electromagnética. Fíjense que hablamos de radiación electromagnética y de pronto no son un término tan común, pero tenemos que saber que nosotros estamos expuestos ante un mundo en el cual existe radiación electromagnética a nuestro alrededor de todas las formas. Con nuestros teléfonos celulares, la comunicación que se establece entre un celular y otro es a través de radiación electromagnética. El poder ver televisión, poder escuchar la radio, poder poner a calentar nuestras cosas en el microondas, todo esto corresponde a radiación electromagnética de diferente característica. Entonces, dentro de ese tipo de este espectro electromagnético, diferentes radiaciones o energía, también tenemos a la luz visible, a la luz ultravioleta, y tenemos en un apartado de este grupo de radiaciones, tenemos a los rayos X. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la diferenciación entre por qué ven que en un grupo tengo separado la radiación no ionizante de la radiación ionizante. ¿Sí? Pero centrándonos otra vez en los rayos X, que dijimos que es radiación electromagnética dentro de este grupo de radiaciones o energía, tenemos que hay una parte fundamental que diferencia los rayos X de otros tipos de radiación electromagnética.
y es la capacidad de atravesar tejidos. Esta capacidad de atravesar tejidos hace la diferencia en cuanto al descubrimiento de Röntgen. Röntgen pudo haber descubierto radiación electromagnética como la luz visible, pero esta no iba a darnos la imagen de la mano de su esposa ni de ningún material. Solamente hubiera iluminado la sala, pero no hubiera dejado una huella respecto a este tipo de energía. Entonces, ¿por qué la luz visible se distingue de los rayos X, por ejemplo? ¿Por qué hay una diferenciación entre la radiación? Porque hay cierto grupo que atraviesa tejidos y otros no, y esto es debido a que cada tipo de onda electromagnética tiene una frecuencia. La frecuencia se refiere a el número de oscilaciones que genera esta radiación, es decir, cuando es penetrante o no penetrante. Si tiene una baja frecuencia, como la luz visible, o las ondas de microondas, ¿verdad? O cualquier otro tipo de las que les mencioné, la frecuencia es baja y esta baja frecuencia no le permite adentrarse en los tejidos. Sin embargo, cuando estas oscilaciones son muy rápidas, es decir, tienen una frecuencia alta, cuando me refiero a frecuencia alta, fíjense en este gráfico en la parte inferior, vemos una frecuencia baja, es así muy amplia, mientras que las oscilaciones muy cercanas se refieren a una frecuencia muy rápida o muy alta, y esta alta frecuencia es lo que le da la posibilidad a los rayos X de poder penetrar en los tejidos. No son los únicos tipos de radiación que penetran en los tejidos, también tenemos la radiación gamma y también tenemos los rayos cósmicos, pero eso ya es algo que se preocupan los astronautas, ¿verdad? Nosotros ahorita nos dirigimos principalmente hacia los rayos X, ni siquiera a la radiación que se utiliza también de manera terapéutica, que ese ya es otro grupo de características, pero se puede explicar de esta manera. Entonces vimos la palabra ionizante. Entonces ustedes, como estudiantes, ¿verdad?, universitarios que ya vieron química, vamos a recordar a qué se refiere esto de la ionización de la materia. Cuando hablamos de ionización, es básicamente lo que nosotros hemos escuchado muchas veces cuando se habla de algún producto natural o de alguna vitamina con la cual se dice que va a ayudar a eliminar los radicales libres. ¿Qué son estos radicales libres? Son aquello que genera cargas adicionales, iones, en nuestro organismo. ¿Dónde actúan estas partículas cargadas de iones adicionales que no queremos porque realmente son dañinas? Van a incidir sobre nuestras moléculas sobre nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, al interferir entre los puentes del ADN, estas cargas, ¿verdad?, que se pueden producir por diferentes situaciones, puede ser estrés, pueden ser contaminación. En este caso, aquello que produce una carga adicional de iones son los rayos X. Entonces, estos reúnen en común pues la posibilidad de que se pueda producir una mutación celular debido a que estas partículas cargadas que producen ionización en la materia pueden generar una mutación celular y esto conlleva, pues, por supuesto, algo que nosotros conocemos como el desarrollo del cáncer o de neoplasias. Correcto, así como también esta generación de partículas cargadas con iones que ionizan, están, por ejemplo, en muchos de los componentes del cigarrillo, de los tabacos. Correcto, entonces no solamente le vamos a dirigir toda la posibilidad de que se generen iones adicionales o ionización de la materia a los rayos X, sino que hay muchas posibilidades de otras situaciones que van a generarlo. Pero esto lo decimos ¿por qué? Porque este efecto adverso que generan los rayos X es la causa por la cual no decimos que no se deben hacer los rayos X, porque tienen una gran ventaja, pero sí requieren que sean manejados de manera cuidadosa, es decir, todo estudio debe ser justificado. Ahora, si bien es cierto, para que haya un efecto adverso, una mutación celular, debe haber una descarga tal de radiación como la que hubo con la explosión de las bombas nucleares en Japón, ¿verdad? Si te haces una radiografía, por ejemplo, que su compañera dice que se hizo una radiografía en la muñeca, no es que Karen ya ha mutado o tiene alguna neoplasia, ¿no? Obviamente nos referimos a que la radiación debe ser cuidadosa cuando tenemos pacientes quienes van a hacerse estudios de manera muy constante o se van a hacer un estudio que genera mucha mayor radiación. Por ejemplo, no solamente hay radiografías que se hacen con rayos X, tenemos también estudios contrastados, como por ejemplo si ustedes han escuchado alguna vez que se hacen tránsitos
esófago gastrodenales, o cuando se hace una un enema de colon, o cualquier estudio que requiere el uso de radiación en mayor cantidad, o por supuesto que ustedes de pronto lo han manejado mucho más seguido o lo han escuchado, las tomografías, que también van a utilizar radiación, rayos X, y que en este tipo de estudios pues va a ser mucho mayor la carga que se va a necesitar para producir imagen. Entonces, tenemos que saber que puede tener este efecto adverso, sin embargo, ojo, no estamos diciendo que una radiografía va a generar mutaciones, sin embargo, tenemos que tener cuidado ante la dosis, ¿verdad? Ante la cantidad y ante el tiempo en el cual se va a exponer un paciente a radiación. ¿A quién debemos tener el mayor cuidado de todos los pacientes que podamos atender? A la edad infantil. Sobre todo mientras más pequeño un niño, es donde menos debemos exponerlo a radiación, o al menos que ésta sea muy justificada. Porque en la edad infantil es donde nuestras células se encuentran mutando, o no más bien no mutando, creciendo, dividiéndose, y es donde la radiación podría establecer, ¿verdad?, un daño mucho más fácilmente que lo que ocurriría en un adulto. Entonces siempre mucho cuidado con los niños y la radiación. En ellos sí hay que tener un mayor control. Entonces, ¿cómo funcionan los rayos X? Entonces, en esta gráfica, nosotros podemos visualizar que hay tres elementos. A ver, vamos a preguntarle a Boris Herrera. A ver, Boris, tenemos tres elementos. ¿Puedes mencionarnos, por favor, qué elementos están siendo numerados aquí, Boris? Léelos, por favor, para tus compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ya. Ya están siendo numerados. El número 1 es la fuente de rayos X. Correcto. Y el número 2 es la placa. La placa. Mira que abajo te está diciendo, es el detector. El detector, sí, detector, perdón. Así es. Ya, y el 3 es el paciente. Correcto, es el paciente. Muy bien, Boris. Entonces, estamos viendo esta imagen. Esto sería una representación gráfica de la sala de rayos X hospitalaria. Entonces, en esta sala tenemos tres elementos fundamentales. Y como bien lo dijo Boris, tenemos primero una fuente de rayos X, que es el tubo de rayos X, es la representación de lo que hizo Röntgen en su laboratorio, pero obviamente ya llevado pues, a una estructura mucho más técnica. Tenemos luego el detector, que es lo que comentó su compañero, como la pantalla. Fíjense que antes de ser utilizada, este detector lo vemos totalmente blanco. Recuerden eso, no está negro, está blanco, ¿verdad? Porque todavía no se ha impreso ninguna imagen sobre este detector, que viene a ser la pantalla. Y tercero, tenemos al paciente. ¿Qué particularidad tiene el paciente en esta imagen? Mira, Damaris, ¿qué te llama la atención de este paciente? En cuanto a su posición? Eso es lo que quiero que lo analices. ¿Qué te parece la posición del paciente? O sea, la posición está anteroposterior y las extremidades, o sea, los brazos están hacia los costados. Ya, pero ¿está anteroposterior respecto a qué? Si te fijas, los rayos X están entrando desde la espalda hacia el pecho, por decirlo así. Entonces, si está en la espalda hacia el pecho, tú dijiste las palabras anteroposterior. ¿Cómo inciden los rayos X ahí? Posterior anterior. Posterior anterior, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que dijo Damaris es un adelanto, lo que vamos a ver más adelante, que corresponde a las diferentes proyecciones, que proyecciones se refiere a la posición del paciente durante la toma de la imagen. Como por ejemplo en la radiografía que se hizo su compañera, seguramente ella puso su mano, ¿verdad?, con la palma hacia el detector, y en este caso estamos viendo que los rayos X están ingresando desde la espalda hacia la parte anterior. Como lo dijo también Adamaris, los brazos de este esquema nos muestran que el paciente tiene los brazos semiflexionados hacia la cintura. Todo esto con el objetivo de obtener la mejor imagen. ¿Por qué? Porque en esta posición vamos a tener un resultado fiable del tamaño exacto de las estructuras torácicas sobre lo que se imprime en la placa,
Y segundo, los brazos por fuera del campo de estudio van a permitir que nada se interponga sobre la imagen del tórax. Porque recordemos que todo lo que se interponga entre el tubo rayos X y el detector va a aparecer en la imagen. Es decir, si yo tengo la mano puesta sobre el pecho, mi mano va a salir radiografiada sobre la estructura del tórax. Y recordando que las radiografías son un tipo de estudio de un solo plano, todas las densidades se van a recoger en una sola imagen y pueden darnos una falsa idea de una alteración o de algún tipo de lesión. Bueno, vamos a ver la siguiente. Entonces, una vez que tenemos ya la noción respecto a la sala de rayos X, aquí tenemos, este es otro esquema en el cual podemos ver que el paciente, a diferencia de la paciente anterior, este paciente se encuentra de frente a los rayos X. Por tanto, ahí vendría la posición que nos mencionó su compañera, en la cual tenemos un ingreso de los rayos X desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y aquí vemos una palabra adicional que corresponde al chasis. Antes le denominamos detector. Detector es un término más generalizado. Después vamos a ver por qué la diferencia con este término. Y finalmente, cuando los rayos X inciden sobre una superficie fotosensible, en este caso el detector o chasis, vamos a tener la imagen que estamos observando aquí. Entonces aquí los rayos X están entrando en contacto con los tejidos y vamos a ver que va a tener una diferente tonalidad. Podemos ver tonalidades blancas y tonalidades negras en esta radiografía. Algunas de ellas tienen una variabilidad entre el negro y el blanco, ¿verdad? Podemos ver una variedad de tonalidades en escala de grises y eso es lo que nos va a permitir poder distinguir diferentes tejidos. Sin embargo, es lógico saber que en la radiografía pues no tenemos una gran diferenciación de densidades, tenemos densidades básicas, pero al menos esto pues nos va a ser útil porque es un estudio básico que nos va a definir en ocasiones si es necesario o no realizar otro estudio adicional. Puede ser que con una sola imagen radiográfica no tengamos que hacer un estudio adicional para nuestros pacientes. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los eventos históricos y quizás estas son cosas que ustedes nunca han visto, pero antes, incluso cuando yo era hasta un adolescente quizás, antes no había fotografía digital, para que ustedes lo comparen más fácilmente. No existía fotografía digital y el advenimiento de la fotografía digital ha ido creciendo rápidamente de tal manera que es tan fácil obtener una foto, ¿verdad? En cualquier dispositivo, incluso creo que la gran mayoría de nosotros pues lo hacemos cualquier foto a través de nuestro celular. Pero antes habían cámaras con rollos. Estos rollos eran películas fotográficas que uno tenía que tratar de tomar la mejor foto porque no había opción a ver si estaba bien, si estaba mal. Y aparte de esto, una vez que tomabas las fotos, este rollo tenía un número de disparos, es decir, yo podía tener un rollo de, decir, 12 fotos y tenía que completar las 12 tomas con estas cámaras anteriores para poder luego pasar a un centro que era el centro de revelado. Antes, así como de pronto ahora ustedes ven yo qué sé, diferentes negocios donde imprimen fotos, antes lo común era que nosotros en esos centros llevemos nuestro rollo y lo hagamos imprimir. Y la sorpresa era que iba a salir, porque no sabíamos hasta ese punto si la foto iba a estar bien o iba a estar mal. Era ya una cuestión de suerte, no como ahora que tenemos la posibilidad de verlas inmediatamente y tomar la cantidad que nos plazca. Esto como ejemplo y como historia también ocurría en la radiología durante aproximadamente 100 años, desde que se descubrieron los rayos X hasta 100 años después, las imágenes radiográficas eran tomadas en placas, como las que ustedes han visto, que aún se siguen imprimiendo, pero cada vez se imprimen mucho menos. Cada vez estamos pasando más a un método digital de obtención de imágenes y de distribución de las mismas. Tenemos que nosotros tratar de evitar al mínimo, hasta que existan la menor cantidad posible de placas impresas. Entonces era necesario, pues para obtener radiografías anteriormente, luego de que el paciente se le tomaba la imagen, pues era necesario estas placas llevarlas a un laboratorio, algo que se llamaba cámara oscura. Esta es la representación, esta imagen que ustedes ven en el centro, donde a través del uso de químicos, de unos líquidos especiales, se lograba que las placas pues nos den la imagen final.
Por ello, ustedes ven una parte del texto, que quizás de pronto, como es una traducción, a veces no es muy claro, hablan de algo de la lectura húmeda, no sé si alguien lo leyó, y esto de la lectura húmeda se refería a que a veces una radiografía era necesaria, su diagnóstico de manera muy, muy rápida, y en estas situaciones, realmente la toma de la radiografía, aunque sí, digamos, era rápida en cuanto al tiempo que se tomaba, pero era necesario esperar el revelado tenías que pasar por un líquido, y por tanto, para poder manipular la placa, tenías que dejarla secar. ¿Cómo se secaban en un principio? Así como ustedes han visto alguna vez cuando ponen una cuerda en el patio y cuelgan la ropa mojada, exactamente así se secaban las radiografías al principio en el cuarto oscuro. Después, bueno, hubieron algunos tipos de, de estaciones donde hacían este secado de manera más rápida. Sin embargo, todo este proceso pues ya realmente ya no es útil y ya se dejó de usar. Quizás de pronto en algún centro muy, muy interno, de pronto sí en el fondo de la selva, puede hacer que sigan haciendo este tipo de revelado, pero prácticamente ya no se utiliza de esta forma, sino que es tal cual como ustedes lo pueden comparar con el tomar una foto digital en sus cámaras o en sus celulares. ¿Qué era necesario hacer cuando se tomaban estas imágenes? Era necesario guardarlas, había un departamento en todo hospital que se llamaba Archivo de Rayos X, donde se guardaban todititos los estudios de los pacientes. Y a pesar de que las placas eran muy finitas, cuando ustedes las han visto son muy finitas, sin embargo, el gran número de estudios que se le hace a un paciente en ocasiones, o la gran cantidad de pacientes que hay en un hospital, generaba pues un sitio muy grande donde tenían que guardarse imágenes, y lo cual pues hacía un poco complejo a veces poder recabar historias previas del paciente o antecedentes previos del paciente. Entonces nosotros hablábamos de manera generalizada sobre un detector, que es donde iba a graficarse la imagen que se tome con los rayos X. Entonces ahí tenemos en un primer momento el cambio entre estas placas radiográficas que se imprimían y revelaban, se cambiaron por, en un primer paso, algo que lo denominamos chasis. Si alguno de ustedes se ha tomado alguna vez radiografías, han visto de pronto un cassette, ¿verdad? Que es el que lleva el licenciado de imagen al salón donde toma la radiografía, y este chasis se utiliza, se pone siempre por detrás o por delante del paciente, de tal manera que esta va a ser la fuente en la cual se van a imprimir las imágenes. Es decir, es una lámina fotosensible. Recordemos este término, una lámina fotosensible, debido a que la luz o la energía que generan los rayos X se van a captar o se van a plasmar sobre este tipo de estructura. Entonces, una vez que el chasis, que fue cambiado por la película, la sustituye. ¿Por qué? Porque la película, así como las fotos que yo les comentaba de antes, solo tenían utilidad para una sola exposición. Es decir, si ustedes eran un paciente, ese paciente usaba esa placa fotográfica y esa placa fotográfica era desechada, porque ya solo servía para ese paciente. Pero el chasis tiene la ventaja de que podía ser reutilizado, puede ser reutilizado hasta unas 3.000, 4.000 a 5.000 veces, dependiendo de la calidad de este tipo de detector. Y esto hacía que tomabas la radiografía, se grababa, por decirlo, en este chasis, que tómenlo como si fuera un cassette o un CD donde se pueden plasmar imágenes, y estas imágenes, ¿cómo se liberaban del chasis? Hay un procesador, que ustedes de pronto lo van a ver en alguna unidad hospitalaria donde puedan ingresar, y van a ver que en este procesador hay una ranura donde ingresa este chasis o cassette, y esta computadora logra por métodos de software que lo que está representado en este chasis sea representado en la imagen de la pantalla. Entonces, de esta manera, el chasis, al ingresar a esta estación, botaba la imagen hacia la pantalla, y al salir de este equipo, este procesador, salía en blanco, listo para ser utilizado por una siguiente vez. Y así por muchísimas veces, hasta que de pronto notemos que el chasis ya ha cumplido con su tiempo de vida útil. Sin embargo, este método es el digital indirecto, porque hay que hacer todo este proceso que puede resumirse ahora de otra manera. Entonces, ese método que estamos viendo con chasis, que también es digital, es un método digital indirecto, porque requiere este chasis. En la actualidad, lo ideal es acceder a un método digital directo. ¿Por qué es directo? No hay chasis, sino que el detector
está dentro del mismo equipo de rayos X. Es decir, que aquí no hay necesidad de un procesador, sino que la imagen que se toma va directamente a la pantalla donde nosotros debemos hacer el diagnóstico o nosotros debemos de manipular la imagen para poderla revisar. Entonces, este paso que estamos cortando nos permite una mayor rapidez, así como también hay una cierta mejor resolución o imagen en el método digital directo. Por supuesto, el método digital directo, en cuestión de costos de equipo, va a ser un equipo más costoso que el equipo digital indirecto. Y realmente, si ustedes se fijan, de pronto han tenido oportunidad de ir a una sala de imagen, la gran mayoría de los centros pues tienen métodos digitales indirectos. Solo los grandes hospitales con más recursos tienden a tener equipos de tecnología directa, digital directa. Bueno, vamos a continuar. Y en resumen, todo esto, este advenimiento de lo digital nos lleva a la necesidad de que en todo departamento de imagen, en todo hospital, haya un sistema que en inglés se denomina PACS y se refiere a un sistema en el cual se puede archivar y almacenar todas las imágenes que vengan de cualquier tipo de modalidad de diagnóstico, es decir, rayos X, tomografías, ecografías, resonancias, todo debe llegar, ¿verdad?, a una estación, a un almacén, así como veíamos el centro de archivo de placas. En este caso tenemos necesidad de equipos, de equipos muy robustos, de capacidad de grabar. Ustedes saben que la cantidad de información a veces es difícil de poder guardar. ¿Por qué? Porque gran cantidad de imágenes pues van a generar un enlentecimiento de pronto de los sistemas. Entonces, todo departamento tiene que tener una capacidad importante para grabar toda esta cantidad de imágenes, luego de grabarlas, poder interpretarlas de manera digital y luego de ser interpretadas, pues poder ser almacenadas y a su vez distribuidas dentro del departamento, dentro del hospital, digamos, por ejemplo, un paciente hospitalizado en el área de emergencia que luego ingresa y deciden llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Todo este paso del paciente no es adecuado que sea con las imágenes encima del paciente, ¿verdad?, que se puedan perder, sino que al sitio donde deba ir el paciente o deba dirigirse, la imagen debe estar, se puede acceder de manera digital. Eso es lo que conlleva y encierra este sistema del PACS, que prácticamente creo que está cada vez más difundido en los diferentes hospitales de nuestra ciudad. Entonces, brevemente vamos a hacer una revisión de los métodos de diagnóstico. Vamos a hablar principalmente de los que más vamos a revisar durante estos 2 semestres. Tenemos primero las radiografías, luego vamos a revisar las tomografías, el ultrasonido y la resonancia magnética. Entonces, en cuanto a radiografía convencional, nosotros podemos recordar de lo antes expuesto que tenemos diferentes posibilidades de imágenes radiológicas que se pueden realizar, pero podemos resumirlas en 3 indicaciones básicas. Se pueden hacer muchísimas más, pero en cuanto a placas simples, y me refiero a simples porque solo se toma la imagen y no requiere que el paciente se le añada ningún tipo de contraste, medio de contraste que se le deba administrar, ninguna sustancia extra. Entonces aquí tenemos las más conocidas. Tenemos en primer lugar a la radiografía del tórax, que es el estudio radiológico más realizado. De hecho, en cuanto a estudios de diagnóstico, después de las muestras de sangre, que son el estudio más común, tenemos compitiendo por el segundo lugar al electrocardiograma y la radiografía del tórax. Son los 2 estudios diagnósticos que se realizan con mayor frecuencia. Y por esa gran frecuencia de realización es que es importante que nosotros, a pesar de que hay tomografías, la radiografía debe ser todavía un estudio que nosotros podamos interpretar. ¿Qué ventajas tiene hacer una radiografía? Que también otra de las radiografías que se realizan con frecuencia son las de abdomen. Y aquí, como podemos ver con esta fractura, las de tipo músculo esquelético. Muchas veces cuando existen traumatismos de las extremidades o alguna articulación, es muy común que se realicen radiografías de tal manera que nosotros podemos evaluar si existen fracturas o las descartamos, por supuesto. ¿Qué ventaja tiene la radiografía convencional, esas placas simples que se realizan? Que son estudios relativamente baratos,
que se pueden hacer tanto en el departamento de imagen, como vimos en los ejemplos de los esquemas, así como también se pueden realizar de manera portátil. Esto de lo portátil, pues siempre debe ser también muy justificado porque el hecho de hacerlo por fuera del departamento de imagen, hacerlo de manera portátil, implica que hay una menor resolución, menor facilidad para poder obtener una imagen de pronto con las mayores, con la mayor definición que como se obtienen dentro del departamento de imagen con el equipo que tiene mejor, mejor imagen. Y hemos visto estas imágenes de radiografías y vemos que nos muestran, como les decía, tonalidades que van del blanco al negro por un sinnúmero de escalas de grises. Ahí, si nosotros tuviésemos facilidad para poder distinguirlo, podríamos ver que entre el negro y el blanco podemos ver 5, 10 o 14 diferentes tonos. Sin embargo, no vamos a ser tan... de pronto no vamos a tener esta facilidad de inicio, así que tenemos que basarnos principalmente en poder distinguir 5 densidades básicas en una radiografía, que son las que nosotros debemos tener la posibilidad de poderlas distinguir, y de esta manera podemos lograr poder visualizar las patologías o las lesiones y diferenciar aquello que es normal de lo anormal en una placa. Y vamos a dirigirnos principalmente a las radiografías del tórax. Entonces hablábamos de las 5 densidades básicas, radiológicas básicas. Tenemos estas 5 densidades, que son la densidad aire, la densidad grasa, la densidad agua, la densidad calcio y la densidad del metal. Fíjense que en el agua tengo también la posibilidad de establecerla como densidad del agua o densidad de partes blandas, porque es muy similar. Entonces, ¿qué característica? Acordémonos que siempre hay un poco de física en estos conceptos de densidad. Densidad se refiere a la estructura que corresponde al diferente tejido, y esta densidad es variable, esta composición del tejido. Entonces, en cuanto a las densidades, el aire es un tipo de tejido o estructura que va a permitir una alta penetración de los rayos X, pero a su vez va a tener una baja absorción. En cambio, si nos vamos al punto final, que es el metal, este tiene una baja penetración porque es una estructura muy densa. Sin embargo, por el contrario, tiene una alta absorción. Esta distinción entre estos dos tipos de densidades van a establecer una diferente tonalidad que nosotros vamos a distinguir. Es decir, nosotros en este momento ya sabemos por qué en una radiografía ahí muestran estructuras que son blancas, que podemos determinar como blancas, y otras que podemos ver como negras. ¿Por qué? Porque los rayos X a ciertos tejidos o estructuras pueden absorberse de manera muy alta, y en otros tejidos va a haber una muy baja absorción. Y esto es lo que determina que haya estructuras de diferente tonalidad. Luego tenemos como un punto medio, que corresponde al agua, partes blandas, que se ve algo gris claro, como un poquito blanco, y el calcio, que se ve blanco, mientras que el metal se va a observar de un blanco brillante. Y la grasa, que no la mencioné al principio, es una estructura que se ve muy oscura, pero no tanto como el aire, y mucho más oscura que el agua. Entonces, más que poderlo enunciar, lo ideal es poder ver la imagen para poderlo comprender. Esto ya lo mencioné. Si ustedes se preguntan por qué menciono el metal como un componente, porque estamos hablando de tejidos del cuerpo humano, sabemos que el metal pues, no es un componente del cuerpo humano. Sin embargo, muchas veces se utiliza debido a que los pacientes pueden tener una prótesis, pueden tener una bala, ¿verdad? Un esquirla, o los medios de contraste que se pueden utilizar, que son estas sustancias que utilizamos en el diagnóstico por imágenes, tienen componentes que van a producir alta densidad que utilizamos de manera premeditada para poder visualizar mejor ciertas estructuras que no tienen alta densidad, para poderlas distinguir de otras. Entonces aquí tenemos en claro que hay dos términos que nosotros debemos poder expresar en adelante, es decir, ya no está permitido decirle negro o blanco a una estructura que estamos viendo en una radiografía, sino que ustedes ya van a expresar que aquello que observan blanco en la radiografía es aquello que vemos radiopaco. Radiopaco, por ejemplo, en esta placa radiográfica podemos observar que tenemos como una estructura blanca, las estructuras óseas que resaltan, podemos ver
al corazón, ¿verdad? Que se ve blanco, vemos a la aorta que se ve blanco, y los tejidos blandos que se ven blancos, debido a que estos de aquí pues van a absorber mayor cantidad de rayos X. Ahora, aquello que vemos negro lo vemos radiolúcido. Entonces aquí me va a ayudar, a ver, ¿quién me va a decir? A ver, Miguel Arteaga. Miguel, en esta radiografía estamos observando que nos muestra una flecha que se dirige al parénquima pulmonar, y eso lo menciona como algo negro que representa aire que se ve radiolúcido. ¿Qué otra estructura podemos señalar en esta imagen que nos muestre esta misma densidad o esta misma tonalidad en la placa, que no sean los pulmones que están señalados como aire? ¿Qué otra estructura? Mira, no te estoy preguntando qué componente, sino qué otra estructura o referencia anatómica podemos notar aquí que se vea radiolúcida o negra, fuera de los pulmones. El tráquea, ¿no? ¿Qué cosa? La tráquea, ¿no? La tráquea, correcto, correcto. La tráquea es esta columna que ustedes ven aquí de aire, que se ve radiolúcida porque está llena de gas. Hay algo adicional que podemos ver aquí. ¿Alguien que quiera participar? Puede ser la cámara de aire del estómago. Así es. ¿Quién dijo eso? Pilco. Muy bien, Brian. Ok. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver como radiolúcido el parénquima pulmonar, la luz traqueal y la cámara gástrica. Aquí, ¿qué más podemos determinar en esta radiografía? Podemos determinar qué paciente tenemos aquí en cuanto a su género. Tú puedes ver, Brian, qué género es el de esta paciente, de este paciente, a pesar de que no estamos viendo sus datos de filiación. Sí, es femenino, por las Femenino, mamas. ¿verdad? Podemos ver que se pueden observar las mamas proyectadas sobre los tejidos blandos. Entonces, esto nos lleva a una importante situación, y es de que nosotros debemos, al hacer o revisar una radiografía, sí nos es importante saber el género del paciente, así como también su edad. Y por supuesto, sin duda, es necesario tener al menos la noción respecto al porqué de la motivación de realizar ese estudio. Saber por qué se lo hace, si el paciente de pronto tiene tos, si tiene gripe, si es asmático, o de pronto si tiene dolor en el pecho. Todo eso nos va a guiar para nosotros tener una mejor apreciación respecto a la imagen, y de pronto tener más juicio al buscar la lesión que se está buscando. Entonces, finalmente vemos las propiedades en las cuales nosotros podemos expresar que los tejidos radiopacos, es decir, aquellos que se ven blancos, son aquellos que absorben los rayos X de tal manera que poca radiación consigue traspasarlos. Entonces, aquí como ejemplo, el más radiopaco de todos los tejidos, que poca radiación consigue traspasarlo, es el plomo, que hablábamos al inicio de las observaciones de Röntgen. Mientras que los tejidos radiolúcidos, o también se puede expresar como radiotransparentes, son aquellos que atraviesan fácilmente los tejidos, y estos de aquí se van a observar negros, tienen una baja absorción de los rayos X. Aquí tenemos algunas imágenes, tenemos unas llaves, una billetera, monedero, donde podemos ver imágenes muy, muy blancas que representan metal. Y aquí tenemos otras que también nos muestran la diferencia entre la densidad radiopaca que generan los huesos respecto a estructuras metálicas que podemos ver en esa imagen proyectada. Ok, entonces ahora vamos a hablar de otra modalidad. La modalidad anterior representaba las radiografías. Tenemos ahora la tomografía computarizada. Fíjense que yo no la menciono como TAC, porque no le digo TAC, que se usa mucho, y no es que está mal, pero TAC hace referencia, la letra A la palabra axial. Axial son los cortes que semejan, siempre hago este ejemplo para que nunca lo olviden, como cuando compramos un molde de pan y vemos las diferentes tajadas del pan. Asimismo es la tomografía axial. Solamente vamos a ver tajadas axiales. Pero si ustedes alguna vez han visto una tomografía, o las van a ver ahora más adelante conmigo, van a ver que tenemos otras dos posibilidades de cortes para visualizar en una tomografía. Pueden verse no solamente de manera axial, sino de manera coronal y sagital, brindando así otro enfoque
debido a que contamos con la posibilidad de hacer reconstrucciones multiplanares, y entonces este término de TAC se remonta a los inicios de la tomografía, donde únicamente se podían ver secciones axiales, pero actualmente, en todas partes, cuando se hace una tomografía, es una tomografía multicorte que nos permite cortes axiales, coronales y sagitales. Después vamos a referirnos respecto a estos cortes para que ustedes tengan en claro, porque a veces esto de lo axial, coronal y sagital de pronto puede ser un poco confuso. Entonces, en cuanto a una explicación breve, porque tampoco vamos a entrar en toda la física de la tomografía computarizada, que son situaciones muy complejas, lo que tenemos que saber es que en el tomógrafo nosotros tenemos un gran anillo que se encuentra en la parte posterior de esta camilla donde se acuesta el paciente para hacerse la tomografía, que se conoce como gantry o armazón, y dentro de este gantry se encuentra un tubo de rayos X que, a diferencia de las radiografías normales que nosotros ya hemos visto, este tiene múltiples detectores. Antes en la radiografía nosotros veíamos que hay un detector y se forma una imagen en un solo plano. La diferencia con la tomografía es que al tener múltiples detectores, este anillo lo que logra es que estos detectores y el tubo de rayos X giren alrededor del paciente en forma circular, de tal manera que vamos a obtener una estimación de todo el espesor de esa estructura que estamos estudiando, o sea, la cabeza, el tórax, el cuello, la sección que vayamos a estudiar. Entonces, esa es la gran diferencia respecto a la radiografía. Entonces, aquí podemos ver el por qué hay una mayor cantidad de radiación, y es debido a que hay mucho más exposición del paciente a la radiación. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de detectores y de la imagen tan precisa que nos da la tomografía, este tipo de estudio se hace de una manera relativamente rápida, en cuestión de segundos o minutos puede estar listo una tomografía de cerebro, una tomografía de tórax, y quizás de pronto a veces otros estudiantes me han dicho, doctora, pero no es tan rápido, porque yo me hicieron una tomografía por decir del abdomen y me tomé alrededor de 3 horas haciéndome la tomografía, pero lo que yo expreso respecto a la rapidez del estudio es cuando el paciente ya está recostado en la camilla de tomografía y se le realiza el estudio como tal. Lo que sí puede demorar, por supuesto, es que muchos estudios requieren una preparación. Si hablamos, por ejemplo, de una tomografía de abdomen, muchas veces al paciente se le requiere dar una sustancia que se denomina medio de contraste para opacificar las asas intestinales, y esto pues debe tomar un tiempo desde que se ingiere hasta que llega a las asas más distales. Por eso es que a veces puede tomar más tiempo. Pero a lo que yo me refiero cuando hablo de que el estudio se hace de manera rápida es el hecho de que el paciente, una vez que ya está en el equipo de tomografía recostado, la toma de la imagen que se obtiene de manera muy rápida. Y esta rapidez de cuestión de minutos o de segundos ayuda a que haya una menor exposición, que es el objetivo que tenemos en la medicina, que es producir el menor daño posible en el paciente con el mejor beneficio, que es obtener imágenes de buena calidad. Entonces, en general, pues la tomografía, ¿por qué nos provee una mayor definición? Recordemos que comparativamente con las radiografías que también se realizan o se generan a través de la radiación, de los rayos X, en este caso nosotros tenemos solamente el contraste de 5 densidades, mientras que en la tomografía computarizada contamos con una matriz de píxeles donde cada parte del tejido que está expuesto a este estudio nos va a dar una diferente densidad. Entonces, esta unión de píxeles nos va a dar una imagen que va a ser mucho más detallada y que va a poder establecer que en cada uno de estos píxeles cuánto es la absorción de rayos X por parte del tejido. Esta medida se realiza en una escala que se conoce como la escala de unidades Hounsfield. Hounsfield, brevemente les digo, es otro de los científicos muy importantes en la imagenología, quien desarrolló los primeros escáneres o primeros tomógrafos para el advenimiento actual de equipos de tomografía que son muy rápidos y muy detallados. Entonces, estas unidades Hounsfield, que ustedes de pronto las van a ver en adelante, se van a fijar mucho que en muchos estudios, en muchas patologías, expresan entre los datos tomográficos las unidades Hounsfield y se refieren
a la cantidad de radiación que absorbe ese tejido. Entonces, así como hablábamos de las 5 densidades básicas de rayos X, en tomografía tenemos una escala, unidades Hounsfield, que más o menos nos dan un parámetro entre la cantidad de unidades Hounsfield que tiene un tejido, teniendo como base, o sea, como línea de equilibrio o cero, el agua. El agua tiene unas unidades Hounsfield o una cantidad de absorción de radiación que la vamos a enumerar con el cero. Sin embargo, no puedo expresar que todo líquido que yo vea en la tomografía va a ser un cero absoluto. Puede ser que vea un derrame pleural y se le asigne un número, de, por ejemplo, de 5 unidades Hounsfield y eso sigue siendo líquido. Pues es decir, lo que quiero expresar con esto es que la escala de unidades Hounsfield no es una escala cerrada de un número preciso. Hay un rango entre diferentes densidades que tienen los diversos tejidos. Entonces tenemos, luego que el punto medio es el agua, que se le asigna el cero, tenemos al aire como una baja densidad, recordemos que es aquel que se va a observar de tonalidad oscura o negra en la radiografía, esto se representa igual en la tomografía, y este va a tener una densidad negativa, por tanto va a tener una densidad que más o menos oscilaría entre menos 1000 o incluso cantidades un poquito mayores, menos 500, menos 300, eso va a depender. Y luego tenemos en el otro extremo, porque estas medidas, unidades Hounsfield van del más 1000 al menos 1000, el más 1000 va a ser el tejido que nos da la mayor densidad. Entonces, según lo que hemos visto en rayos X, ¿cuál crees tú, Keila, que es el tejido, la estructura que nos va a dar este número de más 1000? El tejido óseo. Bueno, en realidad el metal, y muy cercano el tejido óseo, pero efectivamente las densidades más altas las van a establecer el hueso y el metal. Entonces aquí tenemos esta escala, ya les digo, es referencial, es posible que en otro texto o en otro referente ustedes puedan ver una cantidad diferente, pero como referencia vemos, como les decía, el agua se marca con 0, aunque puede tener un poquito más, la sangre incluso aquí dice 25, pero dependiendo de la evolución, recordemos que la sangre se puede coagular a lo largo del tiempo, entonces en estado agudo, subagudo crónico puede ser mayor. Tenemos, por ejemplo, el hueso entre 200 y 600 y el aire en menos 1000. Fíjense que hay un punto importante a destacar, la grasa, recordemos que en rayos X es levemente radiolúcida, un poco menos radiolúcida que el aire, y en la tomografía vamos a ver que también es algo oscura, y en cuanto a su densidad en unidades Hounsfield, tiene una densidad negativa, pero muy cercana al cero respecto al aire, que más o menos oscila entre 200, 500 y menos 1000, menos 1000, menos 500 o menos 200. Entonces aquí les muestro esta tomografía. Esta tomografía es en un corte más o menos por debajo de las bases pulmonares y toma parte del hemiabdomen superior. Y lo que les muestra es esta posibilidad que tienen todos los equipos de tomografía, incluso los visualizadores de tomografía. ¿Alguno de ustedes hace guardias o ha visto este tipo de visualizadores de imagen? ¿No? Bueno, está bien, no hagan guardias para que puedan descansar hasta que les toque las verdaderas. En todo caso, en este tipo de visualizadores que hay en todo tipo de clínicas o hospitales, ustedes, o incluso en el equipo de tomografía, o para nosotros los imagenólogos en nuestras estaciones de trabajo, tenemos la posibilidad como una especie de herramienta, así como comparémoslo con cuando ustedes están en Paint y tienen las diferentes herramientas a un lado, que hay círculo, hay flecha. Bueno, en las herramientas de los visualizadores de tomografía tengo una herramienta que dice unidades Hounsfield, y es tan fácil como colocar el cursor sobre el tejido que me llame la atención y lo coloco, por decir que este cursor que tengo ahorita de mi computadora, yo lo coloco aquí, sería por ejemplo este circulito, yo me pongo aquí y me sale una serie de referencias, pero la que me interesa en este caso la he señalado con un óvalo de color rojo, donde ustedes ven las letras ABG, la gran mayoría de las cosas vienen en inglés, por eso esto viene de la palabra promedio en inglés, es decir, que dentro de este círculo que yo he establecido, el promedio de densidad de ese tejido que estoy visualizando es de menos 832 unidades Hounsfield. Recuerden, como está en inglés, viene primero el apellido y después la unidad, Hounsfield Units. Entonces este promedio nos da menos 832, con lo cual queda constancia de que efectivamente esta zona que observo de color negro corresponde al parénquima pulmonar. Si me voy a otro tejido, por decir,
Fíjense, acá tengo otro sitio de interés que sería los tejidos grasos o subcutáneos. Me enfoco aquí, veo que tengo algunos parámetros, realmente no me interesa el perímetro ni el área, pero lo que a mí me interesa aquí es observar el promedio, y veo que el promedio en la grasa subcutánea es de menos 111 unidades Hounsfield. Comparativamente podemos ver que de manera estándar se cumplen los criterios de la escala. Si me voy a un ejemplo adicional y el último, si me coloco sobre esta estructura, esto corresponde al parénquima hepático, y hago un corte a este nivel, ¿verdad? Entonces yo voy al promedio y veo que aquí, fíjense, mi densidad es de 42 unidades Hounsfield, que representa efectivamente pues a tejidos blandos que pueden tener esta densidad. ¿Por qué me importan las unidades Hounsfield? Son de ayuda en la parte diagnóstica. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita me refiero al hígado. El hígado puede tener, ¿verdad?, diferente densidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen infiltración grasa en su hígado y esta va a ser inferior, y eso lo puedo constatar en la imagen con una medición de escala Hounsfield, donde ya no voy a tener 42, sino que puede ser que tenga una densidad mucho más baja, y esto me ayuda a delimitar lo que yo puedo observar de manera subjetiva. Yo puedo ver y decir, bueno, este hígado parece estar graso, pero al medir las unidades Hounsfield yo puedo tener realmente un valor que de manera objetiva me indique que efectivamente hay una infiltración grasa. Entonces es la manera objetiva de establecer una medida de las unidades de absorción de cada tejido. De aquí esto de las ventanas, siempre lo explico de esta manera y es la mejor manera de comprenderlo. En la tomografía, una de las ventajas es que el paciente pasa por el tomógrafo una sola vez, y yo tengo la posibilidad de que para evaluar las diferentes estructuras que conforman el tórax, yo tengo la ventaja de hacer estas ventanas, que son como lo que ustedes conocen como filtros cuando toman una foto, ¿verdad? El filtro sepia, el filtro oscuro, el filtro de colores, el filtro antiguo. Asimismo, las ventanas nos ayudan a que una misma imagen la podemos evaluar de diferentes formas, adaptando las densidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estudiar mejor cada estructura. Y basándonos únicamente en la tomografía de tórax, vamos a ver que tenemos tres ventanas principales. La primera, que es la ventana pulmonar, donde yo voy a poder visualizar todo lo que corresponde al parénquima pulmonar a detalle. Tengo la ventana mediastínica, donde veo a mejor definición lo que corresponde al corazón y los grandes vasos, pero lamentablemente no veo el parénquima pulmonar, por ello debo de complementar las dos imágenes. Y finalmente, en muchas ocasiones, cuando hay traumatismo sobre todo, observo la ventana ósea para evaluar que las estructuras óseas de la caja torácica no tengan alguna lesión. Y todo esto, ¿cómo se hace? A través de software dentro del equipo de tomografía. Es decir, no es que voy a hacer 3 tomografías al paciente, sino que una sola tomografía va a ser útil para evaluar todas estas estructuras. En la actualidad, como les decía, los equipos tienen la posibilidad de hacer cortes multiplanares, y otra de estas facilidades que tenemos es la evaluación de estructuras tridimensionales. Cuando son muy útiles, cuando existen fracturas o cuando queremos evaluar estructuras vasculares, cuando han habido, por ejemplo, aneurismas o malformaciones cavernomatosas, arteriovenosas. La imagen tridimensional pues, es de utilidad sobre todo para hacerlo visible ante los ojos del médico referente. Sobre todo para los médicos referentes, esta es una manera muy fácil de representar una lesión. Entonces tenemos tres términos que recordar. Tenemos el término hiperdenso, isodenso e hipodenso. Realmente los dos términos más importantes en este momento son hiper e hipodenso. Es mucho más fácil de pronto que Adamaris está durmiendo. Estamos perdiendo a Adamaris. Estos términos tienes que manejarlos en adelante porque nos van a ser útiles para en una tomografía poder expresar adecuadamente. En rayos X decíamos radio opaco y radio lúcido. En tomografía lo vamos a expresar como hiperdenso e hipodenso. Hiperdenso, lo que veamos de color blanco; hipodenso, lo que vamos a ver de color negro. Ya lo vamos a ver en otros estudios posteriores. Entonces vamos a hablar brevemente de la ecografía o ultrasonido. La ecografía de ultrasonido es un tipo de modalidad diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque aprovecha
la energía acústica de los tejidos. Energía acústica que nosotros no podemos escuchar, pero que los equipos de ecografía lo pueden traducir en imagen. Ese método es económico, no dijimos esto de la tomografía no es económica, sin embargo sí está altamente disponible. Tiene la ventaja, y esto es lo principal de la ecografía, es que no utiliza radiación ionizante, tiene muchísimas aplicaciones. Muchas veces la gente lo relaciona únicamente con la parte obstétrica, con la evaluación de la mujer embarazada, pero sabemos que nos es útil para la evaluación de los niños, ya que no genera radiación ionizante, para la evaluación del abdomen, para la evaluación de tejidos blandos. Hay una infinidad de aplicaciones que podemos utilizar para realizar procedimientos, entre muchas de las cosas que podemos decir respecto a la ecografía. Entonces aquí lo que quiero dejar en claro antes de avanzar más en la materia es qué términos debo expresar yo en ecografía. Así como hablábamos en rayos X, en tomografía, en ecografía, donde también manejamos una escala de grises, tenemos 3 tipos de términos. Tenemos aquel tejido que va a ser blanco o claro en ecografía, que tiene gran cantidad de ecos, y este lo reconocemos como hiperecogénico o hiperecoico. Luego tenemos tejidos oscuros o imágenes oscuras en la ecografía, que son pobres en ecos, es decir, poco en sonido. Eco se refiere al sonido que generan. Estas van a denominarse estructuras hipoecogénicas o hipoecoicas, y las que vemos totalmente negras, que son aquellas que denominaremos anecoicas o ecolúcidas. Entonces, aquello que vemos hiperecogénico o blanco puede ser, por ejemplo, un cálculo. Aquí tenemos un riñón con muchos cálculos. Tenemos otra estructura aquí que se ve hipoecogénica y corresponde a un corte a través del parénquima hepático, donde vemos que está un poco de tonalidad gris. Esto es tejido hepático. Y luego tenemos estructuras libres de ecos que se ven negro y que representan todo lo que corresponde a líquido, es decir, sangre, orina, ¿verdad? Todo lo que veamos líquido en la imagen va a corresponder a una estructura anecoica. Y finalmente, ya para culminar, vamos a hablar brevemente de resonancia magnética. Aquí lo que lo que debemos recordar de manera muy rápida, porque la resonancia es muy compleja, es recordar y asociar que la resonancia magnética es igual a un imán. Si ustedes recuerdan alguna vez un experimento de haber tenido un imán y aproximar clavos que se van a pegar al imán, es lo mismo que la resonancia magnética. La resonancia lo que hace es que en vez de pensar en clavos, pensemos que en el organismo lo que se va a unir a este gran imán que representa el resonador son nuestros átomos de hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno es el átomo que tenemos de manera más abundante en el organismo. ¿Dónde está de manera más abundante? Recordemos, ¿qué es lo que conforma el cuerpo humano? Muchas moléculas de agua. Tenemos un gran porcentaje de agua, y el agua, su fórmula es H2O, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos una gran cantidad de hidrógeno, y este es el átomo que va a ser manipulado a través de este gran imán, que es la resonancia magnética, de tal manera que van a producirse imágenes de tipo multiplanar, así como en la tomografía, pero no con rayos X, sino con esta manipulación del campo magnético de nuestros átomos de hidrógeno. ¿Qué desventajas tiene la resonancia magnética? Es un estudio costoso, poco disponible por lo costoso que es, no está disponible en todos los hospitales. Yo hablaba del tiempo de obtención de imágenes en tomografía, les dije que es relativamente rápido, en rayos X relativamente rápido, pero resonancia magnética, ¿alguno de ustedes se ha hecho una resonancia magnética que pueda... Ahí me escucharon, que creo que el internet se me hizo un poco lento. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Alguien se hizo resonancia magnética alguna vez? Quisiera que me confirmen eso, o ninguno se ha hecho. Son muy sanos todos. Se le escucha cortado, doctora. ¿Ahí me escuchan? Déjame apagar mi internet aquí. ¿Ahí me escuchan o no? Hola. ¿No me escuchan? Sí, doctora. Sí, ahora sí creo. Bueno. A ver, Alan, que se me está riendo, Alan. ¿Tú te has hecho resonancia, Alan? ¿O no? ¿Ah? Yo sí me he hecho una resonancia, doctor. ¿Quién? ¿Quién de ustedes? Hola. Hola. Yo. A ver, Alan, cuéntame, ¿qué tiempo tomó hacerte esa resonancia magnética?
¿Qué tiempo? Fueron no más de 5 minutos. ¿Resonancia de qué te hiciste? Una resonancia de rodilla. De Bueno, rodilla yo derecha. creo que estabas adolorido, porque en realidad la resonancia magnética en promedio toma en lo mínimo 15 minutos de pronto lo que tú hiciste, pero generalmente tiempo medio es 30 minutos. Entonces también el tiempo de duración también es considerado como una cierta desventaja. A diferencia de los otros tipos de estudios, la resonancia magnética requiere que el paciente ingrese en una cámara y esto puede generar un poquito de claustrofobia, así como también el hecho de que el paciente tenga una estructura metálica en su cuerpo va a ser un limitante para realizar resonancia magnética porque debido a que es un gran campo magnético, estructuras metálicas pues no pueden ingresar a la sala de resonancia magnética. Y los términos que debemos recordar en cuanto a resonancia magnética son hipointenso e hipodenso. Igual durante este ciclo realmente muy poco vamos a ver de resonancia magnética, pero como noción general, recuerden que para cada tipo de estudio, cada modalidad, tenemos estos diferentes términos. Entonces vamos a repasarlos, igual las diapositivas van a quedar publicadas al final de la semana para que ustedes las puedan revisar y puedan lograr recordar estos términos importantes respecto a las diferentes modalidades de diagnóstico. Ahora, tenemos unos últimos 5 minutos en los cuales yo tengo preparada una pequeña evaluación, ¿verdad? Que es una simple pregunta respecto a todo lo que nosotros hemos visto el día de hoy, que si hemos estado atentos a la clase, pues vamos a poderla responder. Ustedes la van a encontrar en el campus virtual, la responden, tienen muy poco tiempo porque es una pregunta de opción múltiple y tienen que poder abrir esta pequeña pregunta y responderla. Y esta va a ser la evaluación del día de hoy. Entonces, me confirman, por favor, antes de que vayamos a salir de la clase, que todos lograron ingresar a su prueba. Y antes de salir también, creo que sí está presente su compañera Mei Chen, ¿verdad, Mei Chen? ¿O la perdimos? ¿No está Mei Chen? Estoy presente, aquí estoy. Ya, ok. Sí, sí te vi durante la clase, ya te puse asistencia. ¿Y Giovanna Moreira? Giovanna creo que no está presente. Entonces, por favor, me indican si ya pudieron ingresar a la pregunta de hoy. Ni yo a ver. Yo tengo colgada la plataforma, doctora. Está colgada. La verdad que ni yo mismo encuentro el... Para explicarlo. Déjame ver. Ni siquiera la veo. Bueno, si no... nadie la encontró, ¿verdad? A la prueba que les mencioné. Doctora. Ajá. Campus sí sale, pero sale como una sala de chat, no sale como pregunta. Dice, considera que el conocimiento previo de anatomía es importante, pero está... No, eso no es. Entonces... ¿A eso se refería la pregunta? No, eso no era. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente, para que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Es probable que lo mejor es hacerlo al inicio de la próxima clase. ¿Ok? Lo vamos a hacer al inicio de la próxima clase porque después no quiero que... ay, tengo un poquito de inestabilidad en mi internet en este momento. Vamos a quedarnos con eso el día de hoy, ¿verdad? Y dejemos esto de la prueba porque estoy un poquito inestable con mi internet en este momento. Entonces la vamos a dejar esta preguntita para el inicio de la próxima clase. ¿Ok? ¿Ahí sí me escucharon? Hola. Bueno, chicos, les voy a escribir por el chat por cualquier duda. ¿Ok? Vamos a finalizar la clase del día de hoy y nos vemos hasta la próxima clase.